La madrugada en Jalisco estalló con el estruendo ensordecedor de helicópteros Black Hawk volando a ras de suelo, rompiendo el silencio como un presagio de lo inevitable. El Cártel Jalisco Nueva Generación no lo vio venir. Durante semanas, la Secretaría de la Defensa Nacional había llevado a cabo un rastreo meticuloso, interceptando comunicaciones encriptadas, siguiendo pistas con paciencia quirúrgica. Todo apuntaba a un solo objetivo: la cacería del estratega más letal del CJNG, la mente que había convertido a esta organización en una maquinaria imparable de terror y dinero. Este sujeto no era un sicario cualquiera. No era de los que se exhibían en redes sociales con joyas y armas de alto calibre, ni de los que se paseaban en convoys de camionetas blindadas para intimidar. Su poder no radicaba en el plomo ni en el estruendo de los rifles de asalto, sino en el cálculo frío, en la planificación meticulosa. Era el arquitecto de la expansión del cártel, el cerebro que diseñó las rutas de tráfico, las estructuras de lavado de dinero, los laboratorios de fentanilo y las redes de túneles y pistas clandestinas que mantenían el dominio absoluto del CJNG. Su nombre se susurraba entre los más altos rangos del crimen, pero su rostro y paradero seguían siendo un misterio. Un fantasma dentro de una organización de sombras. Las fuerzas de seguridad sabían que atraparlo no sería tarea sencilla. Por eso, la Sedena desplegó un operativo sin precedentes. Más de 600 efectivos de élite, con apoyo de la Marina, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea. Se movieron con la precisión de un cirujano, infiltrándose en la región del Bajío sin levantar sospechas. Bloquearon carreteras, aseguraron las rutas de escape y se posicionaron en puntos estratégicos sin que el enemigo se diera cuenta de lo que estaba por venir. El blanco estaba identificado, una fortaleza oculta en una zona rural, entre Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz. No era una simple casa de seguridad, sino un centro de operaciones diseñado para resistir cualquier embestida. Con múltiples niveles de acceso, un sistema de vigilancia avanzado y un búnker subterráneo, aquel lugar no era una guarida común. Era el corazón logístico de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. A las 3:40 de la madrugada, el cielo se iluminó con la llegada de los helicópteros artillados. En tierra, los equipos de asalto avanzaron con determinación, sorteando las primeras ráfagas de los sicarios, que disparaban desde posiciones estratégicas con fusiles de asalto y rifles Barrett calibre .50. Sabían que estaban rodeados, pero no estaban dispuestos a caer sin pelea. Sin embargo, los francotiradores del ejército ya estaban listos. Uno a uno, fueron neutralizando los tiradores del cártel, abriendo paso a los soldados que avanzaban sin piedad. El enfrentamiento en el perímetro duró más de 40 minutos, pero una vez que los sicarios fueron abatidos, los equipos de asalto se enfocaron en penetrar la fortaleza. Se toparon con puertas reforzadas, trampas explosivas y túneles de escape diseñados para burlar cualquier incursión, pero la Sedena no había llegado hasta ahí para fallar. Con equipo especializado, derribaron barreras y despejaron cada habitación hasta llegar al búnker subterráneo. Lo que encontraron adentro dejó en claro que ese sitio era mucho más que un escondite. Computadoras con información financiera detallada, mapas de rutas de tráfico de drogas, documentos que evidenciaban sobornos a funcionarios de alto nivel. Un arsenal digno de un ejército, con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero lo más valioso estaba en una habitación oscura, iluminada apenas por una lámpara. Sentado frente a un escritorio, con la mirada desencajada y sin escapatoria, estaba el cerebro del CJNG. Intentó negociar, ofrecer información a cambio de su libertad. Pero la orden era clara: capturarlo con vida, sin margen para ninguna negociación. Lo esposaron y lo subieron a un vehículo blindado mientras los equipos de inteligencia comenzaban a revisar el tesoro de información que habían encontrado. En las computadoras y discos duros había nombres, cuentas bancarias, operaciones encubiertas que involucraban a jueces, empresarios y políticos. La corrupción estaba documentada con un nivel de precisión escalofriante. El golpe fue devastador para el CJNG. Sin su principal estratega, la estructura operativa del cártel quedó tambaleando. Pero la guerra no había terminado. Horas después de la captura, células armadas del CJNG desataron el caos: vehículos incendiados, bloqueos en carreteras, ataques a puestos de seguridad. Era un mensaje claro: no iban a dejar que esto pasara desapercibido. El gobierno respondió de inmediato, reforzando la seguridad en toda la región. Pero sabían que lo que había comenzado con aquella incursión no era el fin, sino el inicio de una nueva etapa. El CJNG estaba herido, y un cártel herido es aún más peligroso. En las entrañas de la organización, la paranoia comenzó a extenderse como una plaga. Sabían que el cerebro había caído con toda la información sobre sus operaciones. Sabían que si esa información llegaba a las manos correctas, la estructura completa podría venirse abajo. Los líderes del cártel entraron en crisis. En cuestión de horas,
Comenzaron a borrar registros, a cambiar métodos de comunicación, a ajustar sus operaciones en Jalisco y Michoacán para tratar de contener el desastre. Pero el daño ya estaba hecho. La información en manos de las fuerzas de seguridad era suficiente para abrir una cacería aún más grande. Y lo sabían. Ahora, el CJNG no solo luchaba contra el gobierno, sino contra el tiempo. Necesitaban recuperar al cerebro, o silenciarlo antes de que hablara. Nadie dentro del cártel tenía la certeza de que aguantaría la presión de los interrogatorios. Por más fiel que hubiera sido en el pasado, sabían que una vez en manos del gobierno mexicano y, tarde o temprano, de la DEA, era cuestión de tiempo antes de que soltara información. La desesperación dentro del CJNG era evidente. No podían permitirse que hablara, no con todo lo que sabía. El primer movimiento del cártel fue un intento desesperado por interceptar el convoy que lo transportaba fuera de Jalisco. Con la ayuda de informantes infiltrados en diversas corporaciones de seguridad, lograron rastrear la ruta que el ejército planeaba seguir para trasladarlo a un penal de máxima seguridad. De inmediato, un grupo de sicarios armados hasta los dientes con rifles de asalto y lanzagranadas se movilizó para emboscar el convoy en una carretera secundaria entre Jalisco y Guanajuato. El ataque comenzó con explosivos colocados estratégicamente para frenar el avance de los vehículos militares. Apenas estallaron las primeras cargas, los sicarios abrieron fuego desde ambos lados de la carretera, intentando acribillar los transportes blindados de la Sedena. Pero lo que no sabían era que el ejército ya había previsto esta posibilidad. A última hora, habían cambiado la ruta del convoy, desviándolo hacia una base militar en otro punto del estado. El CJNG cayó en su propia trampa. Al atacar lo que creían que era el convoy real, delataron su ubicación y provocaron una respuesta fulminante de la Fuerza Aérea Mexicana. Helicópteros artillados aparecieron de la nada, iluminando el terreno con bengalas y desatando un infierno de fuego contra los sicarios. En cuestión de minutos, la emboscada se convirtió en una masacre para el cártel. Más de 20 hombres cayeron abatidos. Mientras tanto, el verdadero traslado del cerebro del CJNG se realizaba en completo sigilo, siguiendo una ruta alterna. El golpe fue devastador para la organización. No solo habían fallado en rescatar a su pieza clave, sino que también habían sufrido una de sus peores derrotas en combate contra el ejército. La humillación era total y la presión dentro del cártel se volvió insoportable. Sus líderes sabían que, si no reaccionaban rápido, su autoridad dentro de la organización se desplomaría. Esa misma noche, el CJNG intentó contraatacar. Grupos armados comenzaron a sembrar el caos en varios puntos de Jalisco y Michoacán. Se reportaron bloqueos con vehículos incendiados en carreteras clave, atentados contra estaciones de policía y hasta un intento de asalto coordinado a una base de la Guardia Nacional en Autlán de Navarro. La violencia se disparó, dejando una estela de terror y muerte en las calles. Pero el gobierno no se quedó de brazos cruzados. En respuesta, la Sedena y la Marina desplegaron refuerzos en las zonas de mayor conflicto. Municipios estratégicos fueron asegurados y se establecieron retenes militares en las principales carreteras del occidente del país para evitar que los operadores del cártel escaparan a otros estados. Mientras en las calles se libraba una guerra abierta contra los sicarios, en las oficinas de inteligencia de la Sedena se libraba otra batalla, aún más peligrosa. Un equipo especializado en ciberseguridad trabajaba sin descanso para descifrar los archivos incautados en la base fortificada del cerebro. Sabían que en esas computadoras podría estar la clave para desmantelar completamente la red financiera del CJNG y asestarle el golpe definitivo. Y lo que encontraron confirmó los peores temores del gobierno. Los documentos revelaban una red de lavado de dinero mucho más sofisticada de lo que se creía. Cuentas en paraísos fiscales, transferencias en criptomonedas, empresas fantasma utilizadas para mover millones sin dejar rastro. Pero lo más impactante fue la lista de nombres que aparecía en los archivos: empresarios, jueces, políticos, e incluso funcionarios de alto nivel dentro de las instituciones de seguridad. La corrupción no era un simple rumor, estaba documentada con cifras y transacciones verificables. El gobierno mexicano se encontró ante un dilema. Si hacían pública la información, desatarían un escándalo que sacudiría las más altas esferas del poder y generaría consecuencias impredecibles. Pero si decidían ocultarla, permitirían que los cómplices del cártel siguieran operando con total impunidad. La captura del cerebro no solo había puesto al CJNG contra las cuerdas, sino que también había evidenciado la podredumbre dentro de las estructuras del propio gobierno. El reloj avanzaba y la presión aumentaba. El CJNG, acorralado y debilitado, hizo su último intento por recuperar el control. En Jalisco, Guanajuato y Michoacán, sus células operativas intensificaron los ataques, ejecutando emboscadas contra fuerzas de seguridad y sembrando el caos con incendios y atentados. En las calles, la violencia se recrudeció como una demostración desesperada de fuerza.
Pero la ofensiva más peligrosa del cártel no ocurrió en las calles, sino en los despachos de gobierno. A través de su red de contactos dentro de la política y el sector empresarial, los líderes del CJNG intentaron negociar su salida de la crisis. Utilizaron su poder económico para enviar mensajes a funcionarios corruptos, ofreciendo sumas millonarias a cambio de información sobre los planes del gobierno con respecto a los archivos incautados. Su mensaje era claro: querían recuperar su información a toda costa. Si el gobierno planeaba usarla en su contra, ellos desatarían una guerra aún más sangrienta para impedirlo. Lo que no sabían era que el gobierno mexicano ya estaba colaborando en secreto con agencias de inteligencia internacionales. La DEA y la Interpol habían sido informadas sobre los hallazgos y la investigación ya no se limitaba a México. Ahora, las pesquisas apuntaban a toda la red financiera del CJNG a nivel global. El gobierno sabía que el cártel intentaría comprar su salida de la crisis, pero esta vez no iban a negociar. No solo buscaban golpear al CJNG en sus operaciones en México, sino destruir toda la infraestructura económica que le permitía operar en el extranjero. Mientras el cártel intentaba reorganizarse, el gobierno activó la segunda fase de su operativo. En las siguientes 72 horas, se llevaron a cabo más de 20 cateos simultáneos en propiedades vinculadas al CJNG en Jalisco, Michoacán, Colima y Baja California. Se confiscaron armas, vehículos de lujo y documentos que revelaban nuevos detalles sobre sus conexiones internacionales. Pero el golpe más devastador llegó con la captura de uno de los principales contadores del cártel en la Ciudad de México. Este operador financiero, aunque de bajo perfil, tenía acceso directo a los fondos y a la red de lavado de dinero de la organización. Su arresto confirmó lo que el gobierno sospechaba: el CJNG no solo estaba perdiendo su capacidad operativa, sino que también comenzaba a quedarse sin dinero. Sin acceso a sus fondos congelados y con la presión militar cerrando cada una de sus rutas de tráfico, el cártel empezó a enfrentar problemas para pagar a sus sicarios y mantener sus redes de corrupción. En pocos días, la estructura comenzó a resquebrajarse. Algunos grupos dentro del cártel optaron por la deserción, vendiendo información al gobierno a cambio de protección. Otros, desesperados por mantener el control, se volvieron aún más violentos, lo que generó enfrentamientos internos. La guerra dentro del propio CJNG se intensificó, pero la pregunta seguía en el aire: ¿qué haría el gobierno con la información obtenida? Dentro de los archivos incautados estaban los nombres de los traidores en el gobierno, los empresarios que financiaban el narcotráfico, los jueces que vendían justicia al mejor postor. Si la información se hacía pública, México entero se estremecería con un escándalo sin precedentes. Pero si se ocultaba, el cártel podría seguir operando en las sombras con la misma impunidad de siempre. El tiempo se agotaba. La DEA exigía acceso total a los archivos, argumentando que la red criminal del CJNG afectaba no solo a México, sino al tráfico de drogas en Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, el gobierno mexicano intentaba contener la situación para evitar que la crisis escalara a nivel diplomático. Pero había algo claro: el CJNG estaba en su momento más vulnerable. Su estructura estaba fracturada, su sistema financiero comprometido, y la presión militar no cesaba. Sabiendo que el colapso era inminente, los líderes del cártel optaron por su último recurso: la violencia extrema. Las siguientes horas serían decisivas. El CJNG estaba contra las cuerdas. Pero en una guerra como esta, la bestia más peligrosa es la que está herida y acorralada.